Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Rodrigo Franceschelli. En el video de hoy vamos a estar viendo gases de química general. Vamos a empezar a adentrarnos en este tema que es muy importante y lo tienen que saber. ¿Por qué? Porque no solamente lo van a ver en química general, sino que lo van a ver un poquito más amplio el año que viene en física 2 y lo van a ver muchísimo más amplio los que tengan la carrera, por ejemplo, ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, en la materia de termodinámica y máquinas térmicas, que ahí es donde van a entrar con mucha profundidad toda la parte de termodinámica, gases, complementos, ley de Boyle, ley de Gay-Lussac y demás. O sea, denle mucha importancia al tema, que es un tema re lindo, re interesante, no es complicado, sobre todo en la parte de química general, porque a medida que se van adentrando los conocimientos, como que se va solidificando esa dificultad. Pero nada, lo importante es que hay que tener la base. Los gases de química general son la base para que puedas entender el primer cuatrimestre de física 2 y para que puedas comprender completamente la materia de termodinámica. Así que nada, sin más preámbulo, vamos a darle una pequeña introducción al tema, que es lo que son los gases, y vamos a arrancar con todo. Vámonos. Vamos a empezar a hablar de gases ideales de química general. Aclaro, bueno, por el tema de que ya mencioné anteriormente, que en próximas materias, física 2, termodinámica y máquinas térmicas, lo verán con mucha más profundidad y con mucho más detalle y detenimiento al tema. Primero que nada tenemos que dar características clave de los gases, que poseen baja densidad, que son fácilmente compresibles, que se mezclan rápidamente en todas sus proporciones y a su vez que son malos conductores del calor y la electricidad. Antes que nada, me acabo de dar cuenta que no dije que lo que es un gas. Bueno, un gas básicamente es uno de los estados de la materia. Puede estar en proporciones líquidas, sólidas, gaseosas. Y todo eso depende del nivel molecular al que se esté hablando. Yo próximamente voy a hacer videos de lo que son estado líquido, estado sólido. En este caso estamos con el estado gaseoso. Bien, existen dos tipos de gases, que son los ideales y los gases reales. Los ideales, en determinadas condiciones de temperatura y presión, todos los gases se van a comportar de la misma manera, cumpliendo rigurosamente algunas leyes, que son justamente las leyes de los gases ideales, que próximamente vamos a estar hablando en cualquier otro video, ya que este es más introductorio que otra cosa. Luego, si a esas condiciones nosotros las modificamos bruscamente, podemos observar un comportamiento diferente para cada gas, y no puede encontrarse una única ley para ellos, y estos son los que se los denomina como gases reales. Bueno, el gas ideal está formado por un gran número de partículas. Puntualmente, el volumen de estas es cero frente a un recipiente que los contiene. Todo esto hablando de los gases ideales y sus características. Además, son partículas perfectamente elásticas y sus choques, o sea, los choques que se producen entre estas partículas, nos demuestra que se cumple con la ley del choque elástico, es decir, la ley de la energía mecánica que el sistema conserva. También podemos denotar que las moléculas se mueven libres en todas sus direcciones, son despreciables las fuerzas de atracción, o sea, vamos a tener un gas en un recipiente que vamos a ver que sus moléculas va una acá, la otra va para allá, como que están constantemente moviéndose de un lado para el otro. Nunca, digamos, como en el estado sólido, que están bien juntas, o como el líquido, que está un poco más disperso. Pero que el sólido, pero no tanto que el gas. O sea, el gas está mucho más disperso que el sólido y que el líquido. Bien, ¿qué más? Las moléculas van a estar chocando contra ellas y contra el recipiente, que es el responsable de esto, la presión. O sea, para que les dé una idea, hagamos de cuenta que acá tengo un recipiente. Yo acá voy a tener distintas moléculas de gas
los cuales van a ir chocando. Este va pegado con este va pegado con esta pega acá, rebota, y van a estar constantemente chocándose entre ellos y entre el recipiente. Y esto es lo que se conoce como responsable de la presión de los gases, y depende, bueno, de la frecuencia, de la masa de gas y de otros factores para poder determinar la misma. Que bueno, materias como termodinámica, mecánica de los fluidos y demás van a ir entrando en más contextura de los temas. Bueno, también la velocidad de las partículas va a depender de la temperatura, porque no es lo mismo que yo tenga, digamos, el gas a temperatura ambiente a que yo lo esté calentando, ya que a medida que haya mayor temperatura van a empezar a colisionar mejor las moléculas, y bueno, va a haber como más actividad dentro del recipiente. Eso también lo vamos a estar viendo más adelante. Y además que en toda condición de presión y temperatura, el gas ideal cumple con las leyes. Así que nada, vamos a borrar este grafiquito que yo puse como para empezar a interiorizarnos en el tema. Bien, ¿qué hice acá yo? Yo acá más o menos dibujé la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Charles-Gay-Lussac, porque fue una tipo como ley combinada que se hicieron ahí, en el cual, bueno, los ejes coordenados, uno va a ser PV, es decir, presión-volumen. Va a mantener constante la temperatura. Acá presión, volumen, temperatura. La presión es constante. Y en este caso, presión, temperatura. Y lo que varía es el volumen. Como ustedes van a verlo de estas tres formas, tanto en los gráficos como en todo lo que es la materia química general, de esta forma. Luego, cuando entren en termodinámica, por ejemplo, van a encontrarlo de la siguiente forma, que va a ser todo en un gráfico PV, donde acá, como para que vean en un gráfico PV, esto vendría a ser la temperatura constante, esto viene a ser la presión constante, presión, y esto viene a ser el volumen constante, como para que tengan una noción, vieron, y como que vean, digamos, la diferencia. O sea, es dependiendo de con qué yo lo compare en las aristas. Ven, por ejemplo, acá es un presión-volumen. La presión se mantiene constante, no varía, no sube ni baja, o sea, no aumenta ni disminuye. Lo que varía van a ser los factores del volumen, que va a ir disparándose desde un volumen inicial a un volumen final, y la temperatura, de una temperatura inicial a una temperatura final, o viceversa, dependiendo si comprime o expande. Todos esos temas lo van a ver más adelante, así que voy a tratar de ser muy breve con eso. Así que bueno, vamos a pasar. Esta es la ley de Boyle. La ley de Boyle nos dice que el volumen de una determinada cantidad de cualquier gas, o sea, el número n, siendo el número de moles, bueno, el número de moles o la cantidad de masa va a llevar la letra n o m. En este caso, el número de moles constante vamos a tomar. Bueno, nos dice que el volumen de una determinada cantidad de cualquier gas, es decir, n constante, a temperatura constante, por eso yo los remarco acá, varía inversamente proporcional la presión del gas a la cual es sometido. Es decir, si comprimo el volumen inicial de un gas, se duplica la presión. Por eso B es 1 sobre P. Y esto se conoce como un isoterma. En este caso, T1, T2. Luego vamos a pasar a la ley de Charles, que dice que una presión dada, es decir, una presión constante, ya sea un bar, 3 bar, una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, que son distintas unidades que ya también vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando con los videos. Bueno, a una presión dada, el volumen ocupado por una cierta cantidad de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. En este caso, como mencionamos anteriormente, N va a ser constante, P va a ser constante y el volumen va a quedar B sobre 1, T sobre 1. O sea, siendo B1 el volumen inicial, T1 la temperatura inicial, B2 el volumen final y T2 la temperatura inicial. Y acá la fórmula de
la isoterma o de la ley de Boyle es P1 por B1 igual a P2 por... Ay, mire, ya que no puse... por B2. Ahí está, ahora sí estamos bien. Y bueno, eso en la ley de Boyle. Y en la ley de Charles, como estaba mencionando, me quedaría B1 sobre T1 igual a B2 sobre T2. El número de moles y P constante y el volumen es 1 sobre T. Varía básicamente muy similar a lo que es la ley de Boyle. Y esto se conoce como isóbara, que ustedes lo van a graficar de esa forma en un gráfico BT. Así que nada, vamos a avanzar ahora a la ley de Charles-Gay-Lussac. Dice básicamente que a un volumen, bueno, estos son las isócoras, que es la representación de la variación del volumen. Vamos a tener el número de moles constante, el volumen constante, y la presión va a ser 1 sobre T aproximadamente. En el cual esta ley nos dice que a un volumen dado, constante, la presión ejercida por una cierta cantidad de gas, es decir, un número de moles constante, es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Y bueno, esto nos muestra cómo varía el volumen con respecto a las tendencias de los parámetros. O sea, técnicamente el volumen se mantiene constante y cómo va variando la presión y la temperatura con respecto a ello. Y por último tenemos la ley combinada de los gases, que nos dice que es una ley combinada de Gay-Lussac con la de Boyle, si mal no recuerdo. Y bueno, nos dice que P1 por B1 sobre T1 va a ser igual a P2 por B2 sobre T2. Hay todo un desarrollo matemático y explicación del mismo que en estos momentos no se la voy a dar porque bueno, no los quiero como aburrir, pero ya vamos a estar haciendo video de eso. Por lo cual vamos a pasar a resolver los ejercicios. Vamos a arrancar con el ejercicio número 1 de gases ideales, que dice: una muestra de aire ocupa 3,8 litros cuando la presión es de 6,6 atmósferas. Atmósfera es una de las unidades de presión. Y dice: ¿qué volumen ocupará si se expande isotérmicamente 1,2 atmósferas? ¿Qué presión requiere para comprimirlo a 0,75 litros y si mantiene una temperatura constante? Grafique ambas soluciones. Bueno, yo acá hice, puse gráfico A y puse gráfico de B. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es leer las palabras claves e ir anotando los datos. Me decía que tenemos un volumen inicial. Ese volumen inicial yo sé que va a ser, y una presión inicial. Vamos a anotar los datos. Primero voy a tener P1, que eran las 6,6 atmósferas. Voy a tener B1 igual a 3,8 litros. Y voy a tener que la presión 2 va a ser igual a 1,2 atmósferas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a volver a leer el enunciado. Dice 3,8. ¿Qué me indica acá? Primero que nada, me dice expande isotérmicamente. Si me expande, me genera un trabajo. Igual que si se me comprime, que bueno, eso lo van a ir viendo más adelante también. Con el punto A, me dice isotérmicamente y me da todos los datos del isoterma. Si yo recuerdo, vuelvo acá. ¿Cuál era el isoterma? El isoterma era P1 por B1, P2 por B2. O sea, básicamente me está dando todos los datos menos el volumen 2. Y me pide que la grafique. Vamos a hacer primero que nada un gráfico aproximado de una isoterma. No me odien, pero soy malísimo para dibujar esto. Y vamos a poner, supongamos, por acá aproximadamente. Bueno, perdón, el pulso me lo lleva a diciembre más o menos. Bueno, acá vamos a tener 6,6 atmósferas. Y acá vamos a tener el volumen de 3,8 litros. Y acá vamos a tener, por ejemplo, que sé yo, vamos a mandarle por acá. Hagan de cuenta que esto es recto, por favor. Acá vamos a tener 1,2 y que está bien balanceado de acorde a la distancia. Vamos a tener 1,2 atmósferas y acá vamos a tener B2. Bueno,
Ahora, ¿qué me dice? Dice, si la presión se requiere para comprimirlo. Bueno, ahora vamos a tener un laburo muy similar. Solamente que, bueno, en este caso la flecha, supongamos del isoterma, me indicaría que iría hacia allá. Pero a ustedes no hace falta que le hagan a la flecha porque todavía no han visto eso. Yo como para guiarme hacia dónde va la transformación. En el segundo caso nos dice que primero voy a ir por los gráficos, aviso que por eso dice ¿qué presión se requiere? Bueno, acá lo que me pide básicamente es como la presión 2, pero me indica a que al comprimirlo es básicamente que me pide el estado inicial. Si se expande me pide el estado final. Si se comprime, el estado inicial. Vamos a escribirlo acá. Expande. Comprime. O sea, eso es básicamente lo que me pide en el tema de la expansión y compresión de ¿qué? Del tema requerido. O sea, ¿qué es el dato que nosotros nos tenemos que basar? Bueno, básicamente tenemos la presión que se requiere para comprimirlo. Bueno, acá tendríamos que tener una presión que es P, vamos a ponerle. En este caso sería lo que conoceríamos como P2. P2 que no lo conozco. Me faltó hacer la isoterma, perdón. Vamos a hacerlo ahí. Vamos a poner P que no conozco. Vamos a tirar acá. Como volumen, este sería el comprimido de 0,075. O sea, este es un gráfico, ahora que me estoy dando cuenta, PB, que yo no lo puse. Acá iría P y acá iría B. Y luego me dice, no me dice más datos, pero ¿qué pasa? Yo tengo que descubrir la presión 2 para cuando el líquido se comprime esto. Pero ¿qué pasa? El volumen anterior era de 3,8, entonces básicamente por acá tengo que tener 3,8 litros. Y aproximadamente por acá voy a tener una presión de 6,6, que era el inicial de los 3,8 litros. Bueno, ya graficamos, ya tenemos todo listo, entonces vamos a empezar a resolverlo. Vamos a arrancar con la parte A. La parte A me decía que yo tengo que calcular el volumen 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir con la ley de Boyle. P1 por B1 igual a P2 por B2. En este caso, P1 lo tengo, B1 lo tengo, P2 lo tengo. Me falta saber B2. Entonces, despejo y yo voy a decir que B2 va a ser igual a P1 por B1 dividido P2. Acá voy a reemplazar y voy a decir que B2 va a ser igual a, vamos a poner 6,6 atm por 3,8 litros. También tenemos que verificar que las unidades nos queden sobre 1,2 atmósfera. ¿Qué puedo hacer acá? Atmósfera se me va con atmósfera y me va a quedar el resultado en litro. Entonces estoy haciendo correctamente las cosas. Y bueno, ahora lo único que me queda es multiplicar 6,6 por 3,8 y dividirlo 1,2. Que esto me va a dar un total de 20,9 litros. Y ya con esto tengo el punto A resuelto. Y bueno, ahora me falta resolver lo que vendría a ser el punto B. El punto B vamos a ponerlo acá. Y vamos a resolverlo acá. B. ¿Qué datos tengo? Necesito P2, que no tengo, pero todo lo demás lo tengo. B2 sería 0,075. P1 sería los 6,6. Y B1 sería 3,8. Acá litros, atm, litros. Bien. Acá vamos a hacer de vuelta la ley de Boyle porque es una isoterma. Porque nos aclaró en un principio P1 por B1 igual a P2 por
B2. P1 lo tengo, B1 lo tengo, P2 no, B2 sí. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar que P2 va a ser igual a P1 por P1 sobre B2. En este caso, vamos a volver a hacer lo mismo, pero escribiendo los números ahora. ¿Qué tendríamos acá? Tendríamos 6,6 atm, o sea, atmósferas, por 3,8 litros. 3,8 litros. Por el volumen 2, que es 0,075. 0,075 litros. Litros se me va con litros y me queda en atmósfera. Entonces hice bien las cosas porque las unidades me coinciden y me dan algo coherente. Entonces la presión 2 va a ser igual a 3,8 por 6,6 dividido 0,75, que esto me queda en 334,4 atmósferas. Y con esto resolví el primer ejercicio de gases. Ya con esto, bueno, resolvimos el primero, hicimos los gráficos, cumplimos con todo. Los próximos ejercicios que ahí estoy viendo piden algunas transformaciones isocóricas, otras isobáricas. Vamos a ir variando con todo el temita de las transformaciones. Una cosa importante que no aclaré anteriormente. A ver, vamos a ponerlo acá, porque si no... Acá. Siempre que nosotros trabajemos con gases, la temperatura, por ejemplo, 10 grados Celsius, nos olvidamos. ¿Por qué? O sea, grados Celsius, olvídense, porque en la termodinámica van a ver que el número de Avogadro está en grados Kelvin generalmente. Entonces, ¿qué van a tener que hacer ustedes? Van a tener que convertir ese valor de temperatura de grados Kelvin. ¿Cómo se convierte 10 grados, por ejemplo, centígrados, a grados Kelvin? Lo único que le tienen que hacer es a los grados centígrados sumarle 273,15 K. Generalmente no hace falta que ese 15 se lo incluyan. Hay gente que lo hace, queda un poquito más complejo, y hay otras que no, pero es lo mismo. Entonces en este caso tendríamos 10 grados centígrados más 273,15 K, que esto sería igual a 283,15 K, que esos son los famosos grados Kelvin. Por ejemplo, el cero absoluto es el menos 273,15, que todavía no se ha podido llegar, es como una temperatura teórica, y bueno, y todo un teorema después de eso. Pero nada, con eso digamos como que dejo el video de hoy. Ya vamos a estar haciendo más ejercicios de gases, vamos a ir incluyendo. Próximamente van a venir los ejercicios de gases, pero de física 2, como para ir metiéndole más pila a todo. Así que nada, con esto me despido. Espero que te sirva y nos vemos en un próximo video.